cargas. Ya me han tallado la espalda. Efesios capítulo 6. En el nombre de Jesús, quiero invitarlos para que compartamos aquí la poderosa palabra de Dios en este hermosísimo capítulo. Capítulo 6, entonces vamos a mirar lo que dice la Biblia con respecto a lo que los caballeros se han propuesto. Bueno, que hoy han puesto como un lema del culto. ¿Cómo es? Caballeros, recuérdemelo ahí, unidos al servicio de Cristo. Entonces vamos a hablar cómo haríamos esa tarea. Caballeros unidos al servicio de Cristo. ¿Quiénes hacen parte y cómo haríamos esto de estar unidos al servicio del Señor? Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Entonces desarrollemos en el nombre de Jesús. Estoy un poquito afectado de la garganta, pero aquí ya me tienen la agüita. Ya mi esposa me trajo la agüita. Así que gracias a Dios por mi esposa, por la gente que Dios nos ha dado. Quiero comenzar con eso. Quiero comenzar con la familia. La familia, definitivamente, para que exista una familia tiene que haber tanto una mujer como un hombre. Y somos parte fundamental de esta base, que es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad, así como el matrimonio es la base de la familia. Entonces, en la familia, Dios puso al hombre con una responsabilidad. El varón tiene una responsabilidad bastante grande. No solamente la responsabilidad de que sea un hombre trabajador, de que sea un hombre que responde para las necesidades de la casa, porque así tenemos muchos hombres. Hay muchos hombres trabajadores, responsables, pero también ese no es el todo del ser del hombre, como cabeza de la familia, como cabeza del hogar. No es el todo. Esa es una parte de lo que el hombre tiene que hacer. Así que el hombre tiene una bendición muy grande. Tenemos una bendición muy grande, pero esa bendición muy grande se convirtió en una obligación. Tenemos una responsabilidad. O sea que tenemos que responder a algo que nos dio Dios, que nos hizo, a una posición, a un estatus. Pero ese estatus no es para que el hombre maltrate, no es para que el hombre se aproveche de la condición que tiene y entonces haga lo que todavía muchos hombres hacen.
Porque yo me encuentro donde quiera que he ido, 18 años de ministerio, ya voy a cumplir 19 años, y me encuentro con lo mismo en todas partes. Y es que el hombre es alabado por la esposa, los hijos también, de que mi papá es un hombre muy responsable, nos tiene las cosas. Obvio, no a todos les pasa eso, pero hay un buen número que la esposa dice, no, él es muy responsable, muy trabajador, pero me maltrata. Yo recibo maltrato psicológico, verbal, y los hijos también reciben lo mismo. Entonces aquí viene una parte muy importante, y es que si somos de Dios y si usted, amigo, quiere recibir a Cristo, pues Cristo nos va a enseñar y nos va a formar, y no se va a cansar, eso sí, escúchelo bien, no se va a cansar de buscarnos, de trabajar en nosotros, de ponérsenos por un lado y por el otro, con el fin de que nosotros aprendamos y podamos vivir lo que Él estableció como bueno y correcto para la familia, que está dirigida por una cabeza que se llama el varón. Entonces, el varón, en este caso, no es lo que más de uno tiene según la cultura. No dice, yo soy el macho de esta casa, perdone que use ese término así un poco fuerte, ese vocablo, y entonces yo tengo que hablar duro. El hombre de hecho habla duro, no necesita hablar porque tiene una voz gruesa que hace eco. Entonces no necesita elevar esa voz para que sientan que hay una persona que tiene autoridad, porque la autoridad, entre otras cosas, usted ya lo ha escuchado, no se le impone a la gente, la autoridad se gana. O sea, uno se gana ¿qué? ¿Cómo se gana usted la autoridad? El respeto. Ganarse el respeto es el fin más grande que se debe proponer en una familia. Un padre de familia, un papá, un esposo se debe proponer esa meta, ganarse el respeto de los hijos. Claro que hay las diferentes formas como el hombre ha querido y tiene su concepto de cómo es. Entonces el hombre llega, grita a la esposa desde que entra, grita a los hijos, les pega, los maltrata, los humilla, y entonces dice, así yo tengo impuesto el respeto en mi casa, a mí me respetan aquí. Entonces, en la casa realmente a usted no lo respetan. Cuando uno actúa así, a uno no lo respetan, a uno le tienen miedo. Escúcheme bien. Entonces, hay casas donde llega el hombre y entonces la esposa, ay, que mi esposo no sepa, que él no se dé cuenta, que no sé qué más, que se cayó un plato y se partió. Y eso es algo normal que tiene que suceder en una casa. Que se cayó un vaso, que se dañó la licuadora, que un accidente. Pero hay mujeres que no pueden, que eso no lo puede saber el esposo. No puede saber que se partió un plato, un pocillo, porque ese hombre se revuelca y insulta y maltrata y no me consideran, y ustedes acaban, y ustedes son no sé qué más, y de una vez generaliza. Estas cosas son lo que uno se tiene que proponer en Dios para cambiarlas. Porque no se trata entonces de que, no, es que yo les traigo aquí mercado, yo les traigo aquí, mira, les pago el arriendo, les pago los servicios a ustedes que les faltan, respétenme. No, es que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar ese tipo de conducta, ese concepto que tenemos de cómo es que manejamos un hogar, porque es que el manejo de una familia está en la Biblia. Es Dios el que nos lo enseña a nosotros cómo es que debe ser el hogar. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos, estamos al servicio de Cristo y tenemos que estar unidos. Pero en una casa donde hay esta cantidad de situaciones, no hay unión. Ahí no hay unión. Ahí se convive, ahí hay una convivencia, y esa convivencia es precisamente porque ya se adquirieron unos compromisos
y bueno, ya hay que echar para adelante con esto, pero no porque se ame precisamente a esa esposa, a esos hijos, sino porque ya no, pues ya para dónde me voy, y ya todo lo que he trabajado en la vida, y si yo me acabo este hogar, entonces la gente vive así. Pero esto tiene que ser combinado, esto tiene que ser un aporte de la familia, o sea, no solamente aquí vamos a hablar del varón, sino que la mujer tiene que aportar. Tiene que aportar. El capítulo 5 explica todo el tema de cómo es, cómo debe ser el matrimonio, que deben estar los dos, someterse en el Señor los unos a los otros. Someterse en el Señor los unos a los otros, dice el verso 21 del capítulo 5. Y ahí empieza toda la explicación sobre cómo debe ser la convivencia de la pareja. Y ahí me habla de que los dos necesitan aportarle a ese matrimonio. Pero en el capítulo 6, que es el que leímos, entonces la Biblia me habla de lo que ya, de cómo van a responder los hijos, ¿no? O sea, cuando en un hogar esa pareja empieza a vivir y empieza a permitirle a Dios, porque esto se necesita permitirle a Dios que obre. O sea, que en esta enseñanza no se me salga de la transmisión. ¿Por qué no? Que nos están dando palo. Si para alguno la palabra de Dios es palo, sea palo en el sentido de herirlo y de maltratarlo, no ha entendido cuál es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios regenera, o sea, cambia. La palabra de Dios es para eso. Es porque el hombre necesita una transformación, un cambio, una vida diferente, una vida de paz. Uno tiene que pedir al Señor que le dé paz, porque a veces uno se llena con tantas cosas, el trabajo, las deudas, las cuotas, los servicios, los proyectos que hay, la situación de la pandemia, se menguaron muchas oportunidades, ya no se gana lo mismo, pero los gastos son mayores. Todo esto genera en la vida de la pareja y de la familia y del que está respondiendo ahí, porque en algunos casos le toca a la mujer, porque no tiene alguien, entonces la mujer está haciendo todo ese trabajo de esfuerzo, de aportar, y eso genera una tensión muy grande. Eso genera una cosa que se llama estrés, y ese estrés empieza a convertirse en una ansiedad, y esa ansiedad, que ya el estrés es por lo que yo vivo en el día, toda esa cosa de explosión, pero ya la ansiedad es lo que ya empiezo a manejar de todo ese estrés que vivo, y eso me puede llevar, si yo no lo manejo bien, si no estoy metiéndome en el Señor, me puede llevar a un estado de depresión, a un estado en que ya se encuentran muchas personas, un estado depresivo, que ya la persona dice, no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida, no quiero salir, no quiero hablar con nadie, y empieza a llorar de repente por muchas cosas. Esos problemas se están viviendo, pero ¿cómo se pueden remediar todos esos problemas? Bueno, gracias a Dios, porque tenemos el apoyo de los profesionales de la salud, de la psicología y de otras ramas de la ciencia de la salud que nos ayudan. Pero el único que realmente nos da una salida definitiva, una salida completa, es Dios. Pero tenemos que empezar por dejar que Dios trate en nosotros. Entonces, esto tiene que ver con el varón y con la esposa y con los hijos. Pero ¿quién está encargado? O sea, ¿quién es el que está encargado en el hogar? ¿Quién tiene la tarea? Quiero subrayar eso, que esa tarea la tengo yo. Esa responsabilidad es mía como varón. O sea, Dios me hizo así para que yo sea capaz, o sea, yo soy capaz de producir en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en todo lo que yo soy como profesional, como cristiano, como trabajador, como empleado, como esposo, como padre, yo soy capaz de responder. O sea que sí soy capaz, porque Dios me hizo con esa capacidad impresionante de responder a
todos esos retos, a todas estas circunstancias, somos capaces. ¿Pero cómo? Con Dios. ¿Cómo? Con la palabra. Dejando que la palabra me toque, me impacte. Si esa palabra me llega a impactar, seré un hombre que voy a ganarme el respeto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este es un versículo que lo saben de memoria los niños. Obedeced en el Señor. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar los caminos del Señor al Hijo? El Padre. Porque aquí me habla en el Señor. O sea que yo debo procurar llevar a mi hijo al Señor. O sea que mi hijo conozca al Señor, pero la pregunta es, ¿y cómo lo voy a llevar a mi hijo para que conozca al Señor? Bueno, sentándome con él y enseñándole versículos, esa es una parte, sí. Enseñándole las prácticas de la vida cristiana, la oración, enseñándole la lectura, todas estas cosas, pero el hijo va a ver definitivamente toda esa enseñanza para que a él, él pueda vivir en el Señor y él aprenda a sentir ese respeto y esa admiración por su padre. ¿Sabe cómo lo va a aprender? Cuando vea que su padre procura vivir lo que le enseña la palabra de Dios. Porque mi hijo va a aprender de lo que vea en mí, de mi conducta como hijo de Dios, como cristiano. No tanto el versículo. No tanto el versículo no va a ser la primera fuente para él de inspiración para temerle al Señor. No es el versículo, pero es que este chico yo le enseño todas las noches, pero usted le acaba de enseñar y lo empieza a gritar, dices, este es un, y yo voy a usar un término fuerte que se dice, es que este niño es un bruto. Y de ahí otros pocos de cosas. Y nosotros le decimos eso a los hijos. Los herimos, los maltratamos, le hacemos daño. Entonces, ¿cómo podemos pretender que el hijo obedezca en el Señor? Porque es que yo quiero hacer énfasis, porque una cosa es obedecer, pero la Biblia me enseña en el texto que es en el Señor a vuestros padres. Y en el Señor es porque yo estoy llevando a mis hijos al Señor. Yo los he llevado al Señor. Que mi hijo sepa que yo oro por él. Que mi hijo sepa que a mí me importa de verdad la vida de él, el futuro de él, sus estudios, que sepa que yo me preocupo, que yo no le saque en cara, porque uno tiene esa tentación, como padre tiene la tentación a sacarle en cara a los hijos lo que uno les da. Pero los hijos no fueron los que eligieron. Nacer, no, yo no elegí. A mí tomaron la decisión 2 adultos de engendrarme y una de concebir. Y si no fue por voluntad de los dos, pero por lo menos uno tuvo la voluntad. Y yo no elegí nacer. Yo aparecí porque fue la decisión de otros. O sea, la decisión de los adultos, de los padres, de un matrimonio, de una pareja, fue un hijo. Y aunque no lo tuviera planeado, pero si te estaba teniendo relaciones, para allá iba. Ese hijo no tiene la culpa. Ese hijo se convirtió en una responsabilidad mía y de mi esposa. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues atenderlo. Pero llega el momento que cuando el hijo cambia, cuando el hijo crece, cuando el hijo ya no es un niño, no es un bebé, y ya no lo puede uno mandar así con un dedito, vaya y venga, entonces uno tiende a recriminarlo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nosotros somos llamados a educar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Por eso tenemos que reconocer que como padres, como varones, fallamos. O sea, una de las cosas más duras para un hombre es humillarse, pero sobre todo humillarse ante un hijo o ante su esposa. Pero es
es lo más grande, es la honra más grande que un hombre puede hacer. Ser capaz de reconocer que se equivocó. Ser capaz de reconocer que hirió a su hijo y lo maltrató. Yo he tenido que decirle a mi hijo, perdóname. O a mi hija, sí. Porque aquí somos perfectos. ¿En qué sentido? En el sentido en que estamos buscando a Dios y vamos en el camino. Pero el que nos va perfeccionando es Dios. Así que yo estoy hablando aquí no de teoría. Estoy hablando de cosas que vivo. Que me toca aprender en el Señor. Y que tengo que aprender a escuchar a mis hijos también. Cuando ellos me dan, porque mis hijos también me enseñan a mí. Papi, esto, me lo hacen saber a través de mi esposa. Y eso me tiene que poner a mí a pensar y a reflexionar, porque yo estoy educando a hijos, estoy formando gente. Y lo que yo les siembre en ellos, eso será así vivirán ellos, ese será el futuro de ellos. Entonces, yo tengo que entender mi responsabilidad. Y no puedo exigirle que mi hijo me obedezca y me respete, me admire, si yo no le estoy dando sino solo papa, yuca y arroz y limonada para el almuerzo y alguna cosa del desayuno y en la noche, y el techito que le tengo y la camita como está, pero el resto de lo que mi hijo recibe es maltrato. Entonces ahí hay que criarlo, y dice, no provoquéis a ira. No lo provoque a ira. Eso es lo que me dice la palabra de Dios en Colosenses 3, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, esta es la responsabilidad que tenemos con nuestra familia. Eso nos va a hacer que siervos, porque nosotros somos siervos. Nunca se nos olvide eso, que somos siervos, que le servimos a Dios, pero no por obligación, sino por gratitud. Qué lindo es tener una familia donde a uno lo quiera la gente, los hijos lo quieran ver. O sea, si usted tiene unos hijos que lo quieran ver, que lo llamen, ay papi, cuando se van, papi, yo lo he extrañado mucho, papi, yo lo amo mucho, usted ha hecho algo, usted ha influenciado algo en esos hijos, pero si usted los hijos no lo llaman, y no le dicen ninguna de esas palabras, no dicen que lo extrañan, quiere decir que no sembraste mucho. Pero como en el Señor se puede cambiar todo, es posible cambiar todo, porque el Señor vino fue para cambiarnos. Entonces en el Señor se consigue, porque el Señor restaura. El Señor hace, como yo estuve enseñando el domingo pasado, ¿no? El Señor, ¿qué hace? Restaura lo que estaba perdido. Él le vuelve a dar lo que uno no merecía. Lo vuelve al estado, aunque las cosas se hayan puesto mal, Dios puede volver al mismo estado donde estaba antes, de gozarse, porque uno cuando está con un hijo pequeño, con un hijo de pocos años, qué dicha. Los padres que tienen hijos de 2, 3 años, 5 años, de meses, todavía no saben esta otra experiencia, esta otra etapa que se tiene que vivir. Pero si hacemos la tarea todos, unidos, juntos, al servicio del Señor, vamos a lograr disminuir ese estrés. Porque si usted llega del trabajo muy cansado y todavía a discutir y a pelear en la casa, usted tiene la cabeza así de grande, usted no sabe qué hacer. Pero ¿cómo conseguimos eso? Bueno, como los que estamos en este momento escuchando esta enseñanza, atentos, sabemos que Dios nos puede ayudar. Algo se te puede quedar de esto, puede ser que se te quede una frase, una sola frase, pero algo se te queda y te va a ser útil, porque usted va a ir a la presencia de Dios, usted va a reflexionar y usted va a ser capaz de orarle al Señor. Pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que pueda tener un hogar así tranquilo? ¿Cómo hago? Muchos se han preguntado eso, ¿cómo hago? Bueno, el secreto es Dios, su presencia, pero su palabra, porque sin conocimiento no hay transformación.
No existe cambio sin conocimiento y tiene que ser conocimiento de la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, en Romanos dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se adapte a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. O sea que yo me renuevo cuando entiendo lo que Dios me enseña, para que comprobemos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. De esa manera, entonces, yo quiero seguir hablando, no sé qué tiempo lleve, de procurar hacer eso con los hijos, pero también con todos, con la esposa. Y que si una mujer le está pasando eso, también, una esposa, una madre, porque también las esposas, las mamás a veces se vuelven intensas. Dele y dele porque ya está mayor tiempo con los hijos, entonces a veces lo aprieta tanto al hijo. Cuando usted coge un tornillo, yo le estoy enseñando a mi hijo, que mi hijo maneja alguna cosa, una herramienta y él quiere, yo soy muy curioso para hacer cosas. Yo en la casa, cuando hago los trasteos, yo pongo todas las cosas que tienen que poner. Pero ya mi hijo está aprendiendo, entonces él quiere ayudar a que atornillar, que a usar el taladro, y hay una cantidad de cosas que uno tiene que usar, herramientas y cosas, armar una cama. Entonces él empieza con esa llave y dele, y dije, bueno, no puedes apretar ese tornillo tanto y tanto y tanto con esa llave porque lo vas a reventar, dañas la rosca y no va a funcionar más, y vamos a tener un problema. A veces uno aprieta tanto, le exige al hijo, tanto lo aprieta, que eso que sirve para sostener, porque el tornillo se usa en la cama, vamos a hablar de ese ejemplo de la cama, para que la cama esté firme y segura, pero si el tornillo deja, entonces se pierde esa unión perfecta que hay entre esa tabla larga, que no recuerdo cómo se llama, y el espaldar y el piecero, y entonces la chambrana se pierde, y entonces la cama queda moviendo, porque esa unión perfecta que le hace un tornillo, lo apretaron demasiado y se dañó. Así hacemos nosotros a veces con los hijos. Los apretamos tanto, les exigimos tanto, y nosotros nunca nos damos cuenta de los defectos que nosotros sí tenemos, porque debemos reconocer que sí tenemos algún defecto, algo tenemos que cambiar. Oh, aleluya. Hay algo que Dios nos ha dicho, que usted sabe, que somos conscientes de que necesitamos cambiarlo, pero a veces no queremos por ese orgullo que hay, y a veces se da tanto en el hombre como en la mujer, de no agachar la cabeza y decirle que siempre el hijo se equivoca. No sé, hay hijos que ven a padres y dicen, oiga, mi mamá es como una diosa, debe ser como la Virgen. Como la Virgen esa que pintaron la iglesia romana, esa que está ya, la que está de estatua, que no se mueve, que está así siempre. Entonces, esa persona, a veces el hijo ve a esa mamá, la hija, como esa mujer así tan perfecta. Ella se cree así, se cree que no se equivoca, pero qué bueno, aprendamos ese principio, porque ese es uno que nos lo enseñó Dios. El que se humillare, ese es un principio de la Biblia, será enaltecido, el que se humillare. Y para reconocer un error hay que humillarse. Y humillarse es eso, es decir, me equivoqué. Pero no solamente que le ore a Dios, sino que tengas el valor civil de ser capaz de sentarte con tu esposa, con tu hijo, aleluya, y decirle que usted también se equivoca, que hay veces que no eres perfecto, que se equivoca, que le perdone. Y entonces ahí dice, y usted también se equivoca, mi hija, niña, hija, como le llama, Nicole,
Adriana, Franci, Juanito, usted también se equivoca. Y entonces ahí se puede compartir y ahí se pueden sacar una cantidad de cosas y puede haber entonces esa rosca que estaba dañada por tanto apretar, la arregla el Señor otra vez y vuelve esa unión, volvemos a estar unidos, juntos. Eso es bonito, poderlo sentarse en la sala con los hijos y estar ahí, que la gente, ay papi, venga, mire esta película, mire este programa, que tengamos esa comunión bonita, que podamos compartir con los hijos. Eso es grato, eso es lindo. Así como cuando está uno recién casado, que tiene los hijos pequeñitos, que uno está ahí con el bebecito y eso lo consiente y lo alza y lo apapacha para un lado y otro. Los hijos son hijos. Y yo conozco a hermanas ancianas que tienen hijos ya maduros, ya hombres, y ella los sigue viendo así. Porque es que es su hijo. También se equivoca como mamá con ese hijo tal vez. Y a veces los hermanos no entendemos a las mamás. No, es que mi mamá hace una alcahueta. Pero es que una mamá responsable siempre va a querer el bien para su hijo. Así está en la cárcel. Así sea un borracho. Así sea un drogadicto. Siempre. Porque ella, si es una mamá responsable, no olvidará el fruto de su vientre. Aleluya. Qué lindo seguir aprendiendo del Señor. Es criarlos. Tenemos la tarea de crianza. No se termina. Hasta el día que no se muera, seguirá criando. Porque criar es formar en este sentido, es formar. Pero tú formas en los hijos dependiendo de lo que Dios se haya formado en ti. Si Cristo se ha formado en mí de verdad, yo voy a formar en mis hijos también cosas de las que yo tengo. Y ellos van a ver, va a ver mi esposa, y va a haber cambios. Van a haber cambios. Dejemos que Dios siga obrando. Dejemos que Dios siga guiándonos y entonces tendremos la bendición de criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Quiero subrayar esto y dejo hasta acá. En la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces, cuando yo voy a disciplinar al hijo, voy a amonestar, lo que la palabra amonestar significa enseñarlo, instruirlo. Eso es enseñanza, instrucción, advertencia. Yo tengo que advertirle, por eso hijos, usted va a escuchar al papá y a la mamá con advertencias. Hijo, no haga tal cosa porque, advertencia. Hijo, no haga esto porque. Hijo, mire, haga esto porque. Entonces siempre se le da un porqué, una razón. Eso porque estamos haciendo con una advertencia. Pero esa advertencia no puede ser un juicio. No debe ser un juicio. Mire, porque si no hace eso a usted le va a ir mal y usted va a hacer un no sé qué y usted eso. Porque Dios no nos llamó a hacerle juicio a nadie. Porque el que hace el juicio es Cristo. Entonces, si usted sigue así va a parar en una cárcel. Si usted sigue así, lo va a matar un carro. Hay gente que habla unas cosas aterradoras. Entonces, no. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a frenar esta boca para poder enseñar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, ¿cómo amonestaría Dios? ¿Cómo me enseña Dios y cómo me amonesta Dios, cómo me advierte? Con amor, con misericordia. Con amor, con misericordia. Es el trato que Dios me da a mí. Él no me trata a mí así. Él siempre me trata con muchísima misericordia y bondad. Si no fuera por la misericordia del Señor, dice Isaías, como Sodoma y como Gomorra
hubiéramos llegado a ser, o sea, quemados por el fuego. Pero la misericordia de Dios nos ha sostenido hasta aquí. Y esa misericordia se ha convertido en una gracia especial con la cual Dios está tratándonos a cada uno de nosotros. Así que quiero dejarlos ya, cerrar esta enseñanza aquí, porque el tiempo ya ha pasado. Y vamos a orar juntos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer el trabajo que debemos hacer. Y ese trabajo lo podemos hacer con Dios, con la enseñanza que recibimos y con lo que estemos dispuestos a ceder, a cambiar. No te metas, sácate de la cabeza esa idea que yo soy así. No, es que yo soy un hombre iracundo. Es que así era mi papá. Así era mi papá, un hombre de un carácter fuerte y por eso yo soy así. Pero escuche lo que dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que si está en Cristo, somos llamados a ya no ser como mi papá, ni como mi mamá. Porque en Cristo yo tengo que ser otro. Tengo que tener el carácter de Cristo en mi vida. A eso me llamó el Señor. Porque a paz nos llamó Dios. Bendito Padre Celestial. Te damos las gracias en esta hora de la noche por la bendita palabra tuya que nos has hablado, que nos has enseñado, que nos has dicho, para bendición de nuestra vida espiritual,